Uno, dos, uno, dos. Maranata. Feliz domingo, familia. ¿Cómo se encuentran esta noche? Cuando yo atendía a la iglesia en Nueva York, teníamos una frase. Cuando preguntaban cómo se encuentran esta noche, decíamos, bien, perseverando y por Cristo trabajando, positivos y en victoria. Vamos a tratar, vamos a practicar. Yo les voy a preguntar cómo se encuentran y qué van a decir ustedes. Bien, perseverando y con Cristo trabajando, positivos y en victoria. Vamos a ver si se lo aprendieron. ¿Cómo se encuentran en esta noche, familia? Y con Cristo trabajando, positivos y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenidos a nuestra serie El Poder del Evangelio Eterno. Estamos aquí. Les recuerdo, como decía el anuncio, pueden ir a nuestra página amazingfactslatino.org y ahí encontrarán recursos, ahí encontrarán esta serie preparada ya para televisión, pero mucho más extendida, con mucho más información, y también los correos electrónicos si les gustaría tener las notas, los estudios, las presentaciones que estoy dando, más estudios y otros recursos, pueden tener. ¿Cuántos de ustedes recibieron mi correo electrónico hoy? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes recibieron? Algunos, sí. Bueno, si usted quiere recibir, si usted no quiere, no se preocupe, no me dé su correo ni me escriba, no hay problema. Pero si usted quiere tener esta información, las notas, porque hay mucha más información de lo que yo puedo presentar en este corto periodo de tiempo, y ahí yo le voy a ir adelantando. El tema de mañana, perdón, yo puse a las 6:30, es a las 6:45, pero es bueno que lleguen temprano como quieran. 6:45, el tema de mañana es el rapto de Apocalipsis. Hay una controversia en el cristianismo en cuanto al regreso de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo será el regreso de Cristo Jesús? ¿Será un rapto secreto o será un rapto glorioso? Vamos nosotros a estudiar esa temática tan importante y tanta controversia y confusión que existe en cuanto al regreso de Cristo Jesús a la tierra. El martes a las 7:20, el horario es tan terrible, a las 6:45, no le hagan caso al horario que puse ahí. Ahí con la cabeza en otro lado. Mañana a las 6:45 el tema es Babilonia, la ciudad sin ley. Apocalipsis nos advierte que de Babilonia se levanta la bestia, la imagen de la bestia, el anticristo y la marca de la bestia. La pregunta es entonces, ¿qué es Babilonia? Mañana vamos a comenzar a desglosar, a entender un poco qué es este sistema llamado Babilonia el martes. El miércoles, ahí el horario está correcto, a las 6:45, vamos a estudiar el tema la gloria de Dios y la crisis venidera. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, teme a Dios y darle ¿qué? Darle gloria. Vamos a estudiar ese tema el miércoles, un tema sumamente sabroso y fundamental. El jueves a las 6:45 vamos a estudiar el tema la marca de la bestia versus ¿qué? Versus el sello de Dios. Y el viernes concluimos aquí en la noche con esta semana, esta serie de temas, con el tema el conflicto final versus el remanente. Pero el tema de hoy se titula el Evangelio Eterno y el Santuario Celestial. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, gracias por el privilegio y el honor de estar aquí nuevamente en esta tu casa. Gracias, Señor, porque tus misericordias y tus bendiciones y tu paciencia son cada día nuevas. Gracias, Señor, porque todo eso es manifestado por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Y en esta noche, Padre, vamos a estudiar una profecía fascinante, sabrosa. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos lleve a un entendimiento y a gozarnos en el plan de salvación. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, encontramos lo que es el último llamado, la última amonestación de Dios al mundo antes de acabar y terminar con este mundo. Déjame decirlo de otra manera. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos el último llamado de Dios antes de acabar con este mundo de violencia, de maldad, de cáncer, de suicidio, de guerra, de violaciones y de injusticias. Ok, solamente alguna gente responde. Lo voy a volver a repetir porque parece que no me están escuchando. O sea, allá atrás, ¿me escuchan bien? ¿Atrás, me escuchan bien? ¿Sí? No veo a nadie levantando la mano en la... Ok, gracias.
Déjame repetirlo nuevamente. En Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12, encontramos el último mensaje, la última amonestación de Dios al mundo, antes de acabar y terminar con este mundo. De violencia, de maldad, de suicidio, de cáncer, de enfermedades, de muerte, de guerra, de violaciones. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé ustedes, pero me preocupa cuando la gente no responde porque pienso que entonces están muy cómodos en este mundo. Y si usted está muy cómodo en este mundo, usted no quiere irse de este mundo, entonces hay una preocupación. Claro, hay ciertas cosas de este mundo que traen gozo, pero este mundo no es el mundo que Dios pensó y creó para nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, ¿cómo dice? Y volar por el medio del cielo, ¿qué cosa? Otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Más adelante vamos a ver, familia, que hay una competencia, hay dos mensajes finales que se están presentando al mundo. El evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles versus el vino de Babilonia. Y la determinación de qué mensaje tú vas a seguir va a determinar cómo va a ser tu vida eterna. Si va a ser muerte eterna o si va a ser una existencia eterna en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a darle la segunda parte a este concepto del evangelio eterno. Ayer empezamos a hablar del evangelio eterno y vimos que el poder del evangelio eterno en su etapa inicial está en tres partes. Número uno, el evangelio eterno o las buenas nuevas, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles son las buenas nuevas? Eso es lo que significa la palabra evangelio, euangelion. Las buenas nuevas, las grandes noticias buenas que Dios tiene. ¿Y cuáles son esas grandes noticias buenas que Dios tiene? Que Dios tiene, ¿qué cosa? Un plan de salvación. El hermano estaba contento, una hermanita por aquí estaba contenta y gozoso. Lo voy a repetir nuevamente. Las buenas nuevas es que Dios tiene un plan de salvación. Gloria a Dios. Y ese plan de salvación es para salvarnos de qué cosa? Del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y ayer vimos y hablamos de tres dimensiones del pecado, ¿verdad que sí? De la penalidad por el pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Y el plan de salvación, el evangelio eterno es que Dios va a ¿qué? Dios va a resolver esos tres problemas. Y esas son las buenas nuevas que Dios le está dando a la humanidad, diciéndole, no cunde el pánico, mis hijos y mis hijas, yo voy a resolver esos tres problemas. El poder del pecado, la penalidad por el pecado y la presencia del pecado. Cuando dicen amén. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Vimos que en las buenas nuevas eternas es que Dios, ¿qué tiene? Dios hizo ¿qué? Un pacto eterno ¿con quién? Con su Hijo Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para resolver esos tres problemas principales. Amén. Ayer estudiamos un poco sobre este pacto. Amén. Mire familia, apenas yo le estoy dando unos destellos. Cada uno de estos temas yo los puedo desglosar en 2 y 3 presentaciones. Pero solamente me dieron una semana con ustedes. Así que estoy así tratando de resumir todo. Porque hay tanta y tanta información y tanta información tan sabrosa y valiosa que estoy pasándole por encima. Pero vimos ayer un versículo que nos habla de este pacto eterno, de estas buenas nuevas eternas con Cristo Jesús. Y dice aquí en 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuiste redimidos o rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? De un cordero sin mancha, y aquí está la clave, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la ¿qué? Antes de la fundación del mundo, ya el Padre y el Hijo habían entrado en un acuerdo para salvar a la raza humana y redimirlo y rescatarlo ¿de qué cosa? De la penalidad por el pecado. Cuando dicen amén. Del poder del pecado en todas sus esencias. Y entonces nos dice de la sangre preciosa de un cordero. Normalmente cuando presento este tema, luego paso a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, donde dice, vamos a ir ahí, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8 también nos habla de este cordero. Y noten lo que dice Apocalipsis 13, versículo 8, ya que estaban en Apocalipsis. Y la adoraron, hablando de la bestia, y adoraron a la bestia, ¿quiénes? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban ¿qué? No estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio o el comienzo del mundo. Noten cómo estos temas, estos versículos están relacionados. Normalmente en este tema lo que hago es que brincamos y vamos a Génesis capítulo 3 y hacemos un estudio sobre este concepto del cordero que fue inmolado del comienzo o del principio del mundo.
Y Génesis capítulo 13 es mi capítulo favorito de la Biblia y para mí es el capítulo más importante, fundamental para entender todo lo demás que acontece, ocurre en la Biblia. Pero vamos entonces a hablar de un concepto de un cordero sin mancha. Si usted estudia en la Biblia, el concepto del cordero sin mancha está directamente relacionado con algo muy interesante. ¿Con qué está relacionado? Con el santuario. Al hermano parece que se le perdió algo, ¿verdad que sí? Porque todos ustedes, en vez de estar mirándome a mí, lo están mirando a él. El santuario. El santuario de Dios. ¿Qué está ocurriendo en el santuario? En el santuario vamos a ver que Dios nos está hablando, Dios está desglosando cómo Él va a salvar y servir a la raza humana del problema del pecado. La mitad de ustedes está mirando, ahora la otra mitad por lo menos está empezando a mirarme a mí. Qué bueno, gracias. Dios en el santuario va a desglosar, Dios en el santuario va a hablar ¿de qué? De cómo Dios va a ¿qué cosa? A resolver el problema del pecado. ¿Cuántos dicen amén? El santuario es el currículo. El santuario es donde Dios va a desglosar, explicar, detallar el proceso por el cual Él va a separar a la humanidad de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí, familia, con el cordero es quien inicia. El cordero es que abre. El cordero es la llave para iniciar, para abrir ese proceso por el cual el ser humano va a poder ser separado del pecado. Y recuerden, el proceso o la razón de estar separado del pecado es para morar en presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, noten lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:8. Y que me hagan un santuario para que yo ¿qué? ¿Para que yo qué? ¿Me están leyendo? Que me hagan un santuario para que ¿qué? ¿Qué es lo que Dios anhela? Habitar contigo y conmigo. Amén. Dios anhela más que nada estar en nuestra presencia, estar junto a nosotros. ¿Cuántos de ustedes en estos momentos actualmente, ustedes tienen un ser querido, alguien que usted ama inmensamente, papá, mamá, abuelo, abuela, hermano, hermana, novia, esposa, que usted ama y que ahora mismo, y que usted haría cualquier cosa por ver a esa persona ahora mismo en estos momentos? Levánteme la mano, ¿cuántos de ustedes tienen a alguien que ustedes aman que está lejos y que ustedes quisieran estar frente a ellos? Multiplica esa sensación por 1553 al cuadrado, a la millonésima vez. Así anhela Dios estar cerca de la humanidad. Amén. Pero ¿por qué Dios no puede estar cerca de la humanidad cara a cara como Él anhela? ¿Por qué razón? Por culpa del pecado. En el santuario Dios nos va a explicar cómo va a resolver ese problema. Entonces dijo Dios: hazme un santuario porque yo quiero habitar, yo quiero estar con mi creación, yo quiero estar con mis hijos y con mis hijas. Y noten lo que le dijo, Éxodo 26:30. Y levantarás el tabernáculo, el santuario, conforme a ¿qué cosa? Al modelo que te fue mostrado ¿en dónde? En el monte. En otras palabras, cuando Dios le presentó a Moisés el santuario, Dios le dijo: mira, Moisés, hazme un santuario en la tierra, pero yo te voy a mostrar, yo quiero que tú lo hagas como una maqueta, una representación del santuario que está ¿en dónde? En el cielo. El santuario celestial es el verdadero, y el santuario que Dios hizo en la tierra es, como les repetí, como un teatro o como un currículo para Dios explicar cómo Él iba a resolver el problema en el santuario celestial. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este sería el santuario en un bosquejo. Noten aquí, ¿por qué Dios le pidió a Moisés que le construyera un santuario? 3 razones. Número 1, quería morar con su pueblo. Amén. Número 2, quería mostrarles un modelo del santuario celestial. Y número 3, quería enseñarnos ¿qué cosa? El plan de salvación, el plan de cómo Dios nos iba a salvar del pecado y separar para que pudiéramos morar nuevamente en la presencia de Dios. Esta es una mirada general del santuario, pero cuando usted mira y usted entra ya más de lleno y usted empieza con un telescopio y un microscopio a mirar, mejor un microscopio, a mirar y entrar dentro del santuario, empezar a ver que el santuario tiene muchos elementos. Mire, son tanto y tanta sabrosura que no me da tiempo de explicarlo todo. Hoy solamente le voy a dar una introducción general al santuario y durante la semana iremos profundizando un poco más sobre el concepto del santuario.
Cuando usted llega al santuario, el santuario está dividido en tres partes. Está lo que se conoce como el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, si usted está viendo la pantalla aquí, a mano derecha mía final, ahí está el patio. Luego está el lugar santo y luego está el lugar santísimo. Cuando usted entra al patio, cuando entra al santuario, hay dos muebles. ¿Cuántos muebles? Dos. Usted tiene dos muebles. El primer mueble que usted encuentra es el altar de sacrificio. Ese es el primer mueble. Y luego que usted pasa del altar de sacrificio, el próximo mueble, ¿cuál es? El lavacro. ¿Cuántos muebles tenemos hasta ahora? Dos. Cuando usted pasa del lavacro, entonces usted pasa a la segunda parte del santuario, que se llama el lugar santo. En el lugar santo hay tres muebles. ¿Cuántos muebles? Cuando usted entra, a mano derecha están los ¿qué? ¿Los panes de qué? Los panes de la proposición. Luego está el altar de incienso. Y luego a mano izquierda está ¿qué cosa? El candelero. Tres muebles. ¿Cuántos muebles llevamos hasta ahora? 5 en total. 2 en el patio, 3 en el lugar santo. Ahora, cuando usted va a pasar a la última parte del santuario, donde está lo que se llama el lugar santísimo, usted no puede pasar. Porque hay algo que impida que usted pueda pasar. Noten lo que dice Éxodo 26:33. Y pondrás el velo debajo de los corchones y meterás allí, del velo adentro o detrás del velo, ¿qué cosa? El arca del testimonio, que es el arca del pacto. Y aquel velo os hará separación entre ¿qué? Entre el lugar santo y el lugar. ¿Cuál era el propósito de ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo? El propósito de ese velo, hermanos y hermanas, era protegernos de la presencia de Dios. Porque ¿qué es lo que había en el lugar santísimo? El arca del pacto. A ver si recuerdan, ¿qué representa el arca del pacto? El trono de Dios. Y se manifestaba en el santuario terrenal, entre medio de esos dos querubines, se manifestaba ¿qué cosa? Se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, lo que la Biblia le llama el Shekinah, el Shekinah glory. Ahí estaba la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Dios quería morar con su pueblo. Amén. Entonces, ¿para qué estaba el velo? El velo estaba ahí para protegernos a nosotros de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña que no puede haber nada impuro, nada inmundo, no puede haber pecado en la presencia de Dios. Inmediatamente sería destruido, consumido por la gloria de Dios. Entonces Dios anhela estar cerca de nosotros, pero por culpa del pecado hay una separación. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, yo quiero estar lo más cerca de ti y de ustedes, pero yo no quiero destruirlos. Entonces, ¿Dios qué manda a poner? Un velo. ¿El velo para qué es? Para protegernos a nosotros de la presencia y de la gloria de Dios. Amén. Escúcheme bien, hermano. Dios es el santo. Dios es el que tiene toda la gloria y todo el poder. Y Él nos indica a nosotros, ustedes no pueden venir a mí como ustedes quieran. Tienen que seguir mis indicaciones. Amén. Porque si no siguen mis indicaciones, entonces hay un problema. Hay un problema y yo no quiero destruirlos. Entonces, Él le explica a ellos el proceso por el santuario para que puedan venir a la presencia de Él sin ser consumidos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya cuando pasas del velo, entonces entras a aquel lugar, al lugar santísimo. En el lugar santísimo está, ¿qué mueble? ¿El qué? El arca del pacto. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Noten esos 6 muebles y noten qué figura hacen esos 6 muebles. ¿Qué figura es esa? La cruz. Amén. La cruz. Ahora, el santuario tenía servicios, fiestas, ofrendas, tenía un sinnúmero de indicaciones que Dios le había dado en cuanto al plan de salvación. Entre esas indicaciones habían 2 servicios principales. Estaba lo que se conoce como el servicio anual y está lo que se conoce como el servicio diario o continuo. El servicio diario y continuo que se hacía se establecía entre el patio y el lugar santo y se hacía ¿cuándo?
Si es diario, ¿cuándo se hacía? Todos los días. El servicio anual ocurría una vez al año solamente y era cuando el sumo sacerdote entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Para qué? Para terminar o consolidar o ponerle fin a la obra de reconciliación, lo que se conoce como el día de expiación. Lamentablemente por tiempo esta semana no puedo, yo tengo muchísimos temas. Voy a tratar de darle algunos principios sobre el lugar santísimo que vamos a poder tocar más adelante, pero en sí el tema no lo puedo desglosar completamente. ¿Qué ocurría? Vamos a hablar hoy sobre el servicio diario o el comienzo del servicio diario. ¿Qué ocurría en el servicio diario? Según Éxodo capítulo 29, del 38 en adelante, usted venía y traía ¿qué cosa al santuario? ¿Qué necesitabas? Un cordero. Aquí viene el cordero que fue inmolado del principio del mundo. Usted traía un cordero. ¿Y qué pasaba con ese cordero? Ese cordero, a nosotros se nos dificulta entender lo que es el concepto del cordero. ¿Hay alguien aquí que ha tenido corderos en su casa? ¿Alguien que tenía finca, que tenía animales? ¿Alguien que conoce o ha tenido corderitos cerca? Levánteme la mano. ¿Cuántos hay aquí? ¿Alguno? No tenga pena, levante esa mano, gloria a Dios. Le hago una pregunta, ¿cómo son los corderitos? Son lindos, ¿verdad? Son lo que para nosotros hoy sería un puppy o un cachorrito. ¿Por qué le digo esto? Porque el corderito que nacía en la casa se convertía en el bebé de la casa. ¿Cuántos de ustedes han tenido puppy? ¿Cómo ustedes le llaman aquí a los perritos bebés? Cachorrito. Cachorro le llaman, puppy, ¿verdad? Cuando nace un puppy en la casa, yo en mi casa siempre hemos tenido perros. ¿Y qué pasa cuando nacen los puppies? ¿Son qué? Son los bebés de la casa, son las estrellas. Usted los quiere llevar contigo, quiere andar con él para arriba y para abajo, quiere dormir con él, quiere que esté todo el tiempo chupándole la nariz, quiere estar todo el tiempo con él. Ay, qué lindo, ¿verdad que sí? Porque son lindos. Eso es lo que es un cordero. El cordero era el bebé de la casa. ¿Y qué pasaba? Tú tenías que agarrar el bebé de la casa y tenías que llevarlo al santuario. Y dice en Éxodo capítulo 29 que tú venías a la entrada del santuario y el sacerdote ponían el cordero. Y usted tenía que ponerle sus manos encima en la cabeza del cordero. ¿Y qué pasaba después? Usted confesaba sus pecados y tus pecados simbólicamente eran puestos sobre ese animal que era una representación. Ahora, el pecado tuyo, ¿cuál es la paga o la penalidad por el pecado? La muerte. Pero ¿qué pasaba? Tu pecado, como lo estabas confesando, era pasado a este animal inocente. Y como la paga del pecado es la muerte, ¿qué tiene que ocurrir? El animal era ¿qué? Inmolado, sacrificado. ¿Están conmigo? El sacerdote luego te decía, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué te decía? Vete y no peques más. Luego, ese animal inocente se tomaba, se degollaba sobre el altar de sacrificio y luego la sangre de ese animal era esparcida por el santuario. ¿Qué se hacía con la sangre? Se esparcía. Dos cosas ocurrían en el santuario, sumamente importantes ambas. La sangre era derramada y la sangre era esparcida. Vamos a hablar un poco de eso durante esta semana, la relevancia de todo esto. Ahora, esa sangre luego quedaba esparcida en el santuario y específicamente la sangre era esparcida hacia el lugar santísimo. Pero ¿qué pasaba? La sangre no llegaba al lugar santísimo, al arca del pacto, mejor dicho. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué cosa? El velo. Y esa sangre por 359 días al año, porque el año religioso hebreo tenía 360 días. Por 359 días al año, esa sangre era derramada sobre el velo y quedaba ahí. Ahora, una pregunta, ¿qué pasa con la sangre que queda acumulada? Cuando la sangre se acumula, ¿qué ocurre? Empieza a heder. Ahora entienden por qué hay un altar de incienso frente al velo, para neutralizar el mal olor o la peste del pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Todo eso, hermanos y hermanas, entonces. Ahora, usted dirá, ¿y usted me trajo hasta aquí para darme una clase de esa? ¿Es aburrido? ¿O no? Porque todo lo que acabo de explicarle era lo que ocurría en el santuario terrenal. ¿Era qué? Era una profecía de cómo Dios iba a salvarnos y por medio del santuario Dios estaba dando
una demostración, una clase. Era el currículo de Dios que enseñaba el servicio de Dios para salvar a la humanidad. El santuario explica y detalla cómo Dios nos va a salvar a nosotros. ¿De qué cosa? Del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso que le mostré ahora mismo es lo que ocurría en el santuario terrenal allá en el Medio Oriente. Ahora le vamos a ver y vamos a ver el cumplimiento profético del plan de salvación, no en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial. ¿Están listos? Todo lo que hice hasta ahora fue taca, 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 taca. ¿Ustedes se han montado en una montaña rusa? ¿Cuántos se han montado en una montaña rusa? ¿Sí? Yo no me monto ya, pero anyway. Taca, 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 taca. La montaña hace así, de momento, ¿cómo hace? Todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora era taca, 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 taca. ¿Y ahora qué? Ahora pónganse en los cinturones que vamos a ver el cumplimiento profético. ¿Amén? ¿Están listos? Empezamos. ¿Qué es lo primero que necesitamos para llegar al santuario? Necesitamos un ¿qué? Un cordero. ¿Qué representaba o simbolizaba el cordero? Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí qué cosa. El cordero de Dios que quita ¿qué? Que quita el pecado de ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Por medio del cordero era que el pecado del mundo era quitado y entonces podríamos empezar a tener ¿qué cosa? Empezaba el proceso de reconciliación con Dios. Si los judíos hubieran escuchado lo que Juan el Bautista dijo, hubieran sabido y entendido que cuando habla del santuario, habla de Cristo, está hablando de cómo Cristo iba a salvar a la humanidad. Pero lo perdieron. ¿Por qué? Porque estaban llenos de sí. ¿Será que tenemos el mismo problema hoy? Que así como los líderes religiosos, así como los dirigentes no estaban listos y tenían al pueblo también no listos para la primera venida, ¿será que lo mismo estará ocurriendo hoy en el tiempo final? Que los líderes religiosos tampoco están entendiendo y comprendiendo. Ay, ay, ay. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice entonces que Cristo, la Biblia nos enseña que Cristo, Dios, se encarnó, se hizo un ser humano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué fue que Dios envió a su Hijo? ¿Por qué fue que Dios lo envió? ¿Cómo dice Juan capítulo 3 versículo 16? ¿Cómo dice? ¿Porque de qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Para que todo aquel que en él crea, todo el mundo se la sabe. El versículo más conocido en el mundo. El versículo más citado, el versículo más memorizado en el mundo. ¿Y sabes qué, hermano y hermana? Es el versículo que menos entendemos. ¿Cómo? Sí. Nosotros no entendemos lo que dice ese versículo. ¿Cómo es posible? Te lo voy a enseñar. Le dije que le iba a mostrar cosas. Dice Juan 3:16. ¿Por qué qué? Porque de tal manera amó Dios a la humanidad. La frase de tal manera en griego significa que es humanamente incomprensible entender el amor de Dios. ¿Cómo? Eso es lo que está diciendo. Porque es tan y tan incomprensible el amor de Dios por la humanidad que envió a su Hijo único para morir por él. No hay palabras humanas para entender y expresar el amor de Dios por nosotros. La única manera que yo se lo voy a compartir, como yo lo estoy entendiendo en mi mente inferior que todavía está sufriendo por 6,000 años de pecado y la degeneración de la humanidad y el problema con nuestra mente, es por un ejemplo. ¿Cómo podemos entender? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque ahí dice que es humanamente incomprensible. Te voy a dar un ejemplo. ¿Alguien ha escuchado de lo que son fincas de hormigas? ¿Alguien sabe lo que es una finca de hormiga? ¿Ok? Quizás no saben. Algunos saben. Muy bien. ¿Qué es una finca de hormigas? En Estados Unidos y en el mundo, los científicos toman peceras. Aquí se le llama peceras cuando usted mete agua y tiene peces en la casa. Se le llama pecera. Acuario, ok. Pues los científicos en diferentes partes del mundo toman peceras y ¿qué hacen? Lo llenan de tierra. Y en la tierra ¿qué meten? Hormigas. ¿Y qué hace el científico? El científico entonces está analizando y velando y observando y evaluando
cómo las hormigas viven, cómo se comportan, cómo se reproducen, cómo trabajan, todo el sistema de la vida de una hormiga. Y los científicos andan observando y analizando todo eso. Incluso aquí a mano izquierda usted ve un ejemplo de hasta hay para niños, donde un niño o una niña puede tener también y comprar y ver cómo las hormiguitas se comportan. ¿Por qué le digo esto? Vamos a hacer una situación hipotética. Por favor, escúchame. Es una situación hipotética, ¿ok? Te lo digo porque siempre hay alguien que dice, mira, pero eso no es verdad. Es una situación hipotética. Vamos a suponer que usted tuviera el poder de crear hormigas. Y usted viene y tiene su pecera. Y en su pecera usted pone su tierra y usted pone sus hormigas. Y cada día te levantas y tú miras cómo tus hormigas se comportan. Mira cómo viven, mira qué bien van, mira la hormiguita familia, mira cómo trabajan juntos, mira qué bien viven, qué bien se comportan mis hormiguitas. Le hago una pregunta. ¿Esas hormigas para usted qué es? ¿Qué son? Si usted lo creó y usted los está cuidando y velando todo el tiempo, ¿qué son para usted esas hormigas? Sus hijos. ¿Están conmigo? Porque usted los creó. Ahora, te levantas un día y cuando miras el hormiguero, te das cuenta que hay una hormiga brava, una hormiga mala. Y tú, ¿ah? ¿Y de dónde salió esa hormiga mala? Y usted se da cuenta que esa hormiga está creando caos entre medio de las demás hormigas. De momento, te das cuenta que esa hormiga mala, brava, está creando una rebelión entre las demás hormigas. Y hay otras hormigas que ahora se están portando mal. Y ahora hay una guerra entre las hormigas. Ahora hay una guerra entre las hormigas malas y las hormigas buenas. Y las hormigas malas están maltratando a las hormigas buenas. Le hago una pregunta. ¿Cómo usted resuelve el problema? Usted va a la tienda y compra el spray de matar hormigas y hace shhh. ¿Usted hace eso? ¿Por qué no? Porque vas a matar las hormigas malas y las hormigas buenas. Aquí viene la solución. Porque recuerda, son tus hormigas. Tú las hiciste. ¿Cuál es la única solución? Primero, tú te tienes que convertir en una hormiga. La única solución es que tú, para salvar tus hormigas buenas, tú te tienes que convertir en una hormiga buena. ¿Quién se apunta? Ahí no termina. Segundo, al convertirte en hormiga y entrar al hormiguero, adivina qué. Tus mismas hormigas te van a maltratar, te van a torturar, te van a rechazar y te van a tratar de matar. Y tercero, si logras sobrevivir, te tendrás que quedar como una hormiga por el resto de tu vida, por el resto de la eternidad. ¿Quién se apunta? ¿Nadie? Nadie se apunta. ¿Por qué? Porque eso parece una locura. Yo sé exactamente lo que pasó por tu mente cuando yo te dije a ti que tú te tenías que convertir en una hormiga, ibas a ser maltratado y rechazado y matado por tus hormigas, y si sobrevivías te ibas a tener que quedar como una hormiga por el resto de la eternidad. Yo sé lo que pasó por tu mente. ¿Sabes por qué? Porque pasó por la mente mía y la mente fue, no, yo no, di que yo, qué vergüenza de que yo convertirme en una hormiga. No, yo sé lo que usted pensó. Eso es una locura. ¿Cómo yo, un ser humano, me voy a convertir en una hormiguita? No, mejor los mato y empiezo otra vez. Tienes el mismo problema. Porque de tal manera, Dios no es como nosotros. Cristo se hizo hormiga. No literal, por favor, ¿ok? Dios, el creador de todos los seres, se hizo creación. Aquel que en su trono, en su gloria, en su divinidad, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, se vació de sí mismo, en lo que dice la frase en hebreo, en griego. ¿Y qué? ¿Para qué? Para venir a morir por nosotros. Amén. De tal manera, humanamente es incomprensible, y se lo acabo de mostrar, porque ninguno de ustedes, ni ningún ser humano jamás ha dicho, yo me apunto en esa. Nunca. ¿Están conmigo? Hermano, usted puede tomar los mejores escritores del mundo. Shakespeare, Hemingway, Neruda, Gabriel García Márquez, todos los grandes escritores, y ponerlos en un salón de conferencia en un hotel y decirle, por un año escriban la mejor historia de amor que ustedes pudieran encontrar. ¿Y saben qué? Cuando esos grandes escritores
terminen de escribir esa historia de amor, la historia de amor que inventarían, no le llegarían a los talones al evangelio eterno. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, ¿de qué? De tal manera. Humanamente es incomprensible. Esa es la mejor manera como yo puedo empezar a entender el amor de Dios por nosotros, a través de esa situación, y por eso se las comparto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquel que no tenía pecado, ¿qué dice la Biblia? Se hizo pecado por nosotros. Se hizo un ser humano. ¿Y qué hizo? Vino para tomar nuestros pecados. Dice la Biblia que cuando Jesús tocaba a la gente, los sanaba, se curaban. ¿Qué pasaba? ¿Era que se desaparecía la enfermedad? No, la enfermedad es una representación del pecado. Y lo que Cristo estaba mostrando a la humanidad era que ese pecado lo tomaba Él mismo sobre sí mismo. El Cordero inmolado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es el primer? Ya tenemos el Cordero, ahora tenemos que ir al primer mueble. El Cordero ya está, el Cordero que tomó el pecado del mundo. ¿Y ahora dónde va? Ahora tiene que ir ¿a dónde? Al altar de sacrificio. ¿Y qué representa el altar de sacrificio? Lucas capítulo 23, versículo 33 dice: y cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, ¿qué le hicieron? Le crucificaron. Amén. ¿Qué representa el altar de sacrificio? ¿Representa qué cosa? La cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Hermano y hermana, Dios no te perdona tus pecados porque tú vienes a la iglesia, porque te portas bien, porque lees tu Biblia. No, la única razón que Dios perdona nuestros pecados es porque Cristo Jesús murió por ellos. Amén. Es en Él que el ser humano entonces comienza el proceso de reconciliación, y es gracias a Él, hermanos y hermanas, que el ser humano entonces comienza el camino de regreso a la presencia del Padre por medio de Cristo Jesús. Pero ya usted eso lo sabía, ya lo había escuchado antes. Pero algo más pasó en la cruz del Calvario, aparte de Cristo tomar nuestros pecados y morir por ellos. Noten lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Cristo, ¿qué hizo? Desarmó además a los poderes y a las potestades. Eso es Satanás y su ejército. ¿Y qué hizo? Los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos. ¿Dónde? Espera un momento. ¿Qué clase de disparate más grande acaba de escribir ahí? Dice Pablo que Cristo desarmó al enemigo. ¿Y qué hizo? Lo exhibió públicamente al triunfar sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Cómo es posible que la cruz del Calvario sea una exhibición pública? En griego la frase significa exhibición pública, como cuando un general o un rey regresa de una gran batalla y regresa a su ciudad o a su país. ¿Cómo lo reciben al rey? Cuando llega por ahí en sus caballos, acabando de llegar de una guerra, ¿cómo lo reciben? Con bombas y confeti, ¿verdad? Y fiesta y música, porque regresó. Eso es lo que está diciendo ahí que pasó en la cruz del Calvario, que Cristo estaba exhibiendo públicamente su victoria en la cruz del Calvario. Y la pregunta es, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible si la cruz del Calvario era la vergüenza más grande del mundo? Hermanos y hermanas, en la cruz del Calvario Cristo estaba desnudo. El creador del universo, desnudo, colgando. Y el que era colgado en un madero era considerado un maldito, y lo sacaban fuera de la ciudad para crucificarle. Y dice Pablo que eso era una exhibición pública de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y la pregunta es, ¿cómo? Y que lo desarmó. Es una pregunta. Cuando ustedes, si viene un pistolero o alguien a asaltarlo y tiene una pistola, ¿qué usted va a hacer? Se rinde. Espero que usted se rinda. Dice que Cristo le quitó el arma a Satanás. Ahora, ¿cuál era el arma? ¿Dónde residía el poder de Satanás para engañar y llevar a cabo esta gran controversia? Recuerden las tres acusaciones del enemigo contra Dios. Hoy vamos a tratar del primero. ¿Cuál era la primera? Dios es egoísta y ¿qué? Y no merece tu amor y adoración. Dios es egoísta. Dios no te quiere. Dios es self-serving. No estoy buscando la palabra en español. Él te pide a ti que tú le rindas, que tú te sacrifiques. Pero Dios no sacrifica, Dios no rinde nada. Dios no merece que tú le adores. Dios no merece que tú le des tu corazón. Cristo le quitó el arma en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas?
cómo es que la cruz del Calvario pudo haber sido una victoria cuando era la vergüenza más grande que podía existir. Lo explica claramente en el libro de Filipenses capítulo 2, 6 al 8. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Aunque siendo ¿qué? Siendo el creador, siendo divino, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué significa eso? Él no hizo como usted y yo hicimos cuando yo le dije que usted se tenía que convertir en una hormiga y tenía que ser torturado y quedarse como una hormiga para siempre. Él no hizo eso. Él, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que no dijo: yo soy Dios, yo no voy a hacer esta vergüenza, sino, como dice abajo, por el contrario, ¿qué hizo? Renunció a sus privilegios divinos, se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza de esclavo y haciéndose como semejante al ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? No solamente Cristo no se aferró de su divinidad y no dijo eso como nosotros haríamos, sino que se hizo un ser humano. ¿Y qué? Volvino en esta naturaleza. ¿Y qué? Encima de venir, la vergüenza de venir como un ser humano, también ¿qué hizo? Se hizo obediente ante los demás seres humanos. Y después, ¿qué pasó? Murió la peor de todas las muertes, que fue ¿cuál? La muerte en la cruz del Calvario. Hermanos y hermanas, ¿por qué la cruz del Calvario es una victoria? Porque el carácter de Dios ha quedado vindicado en la cruz del Calvario. Porque todo el universo, cuando vio la rebelión de Satanás, y Satanás dijo: Dios es malo, Dios es mentiroso, Dios es corrupto. ¿Qué pasa? Cuando el resto del universo ven a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que se hizo un ser humano y muere como murió. ¿Para qué? Para darnos a usted y a mí una segunda oportunidad. ¿Saben lo que dijo el resto del universo? Verdaderamente Dios es amor. Gloria a Dios. Las dudas que quedaban entre los ángeles que habían quedado y el resto de los seres creados quedó silenciada. La evidencia ha sido presentada de que Dios es ¿qué? Dios verdaderamente bueno. Dios es digno de gloria y Dios es digno de honor. Y la acusación de Satanás de que Dios era mentiroso, egoísta, asesino, cizañero, ¿qué pasó? Se autorreflejaba sobre él. Estaba autorreflejándose a sí mismo sobre Dios. Y en la cruz del Calvario quedó mostrada que ¿qué cosa? Que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? No solamente quedó saldada, hermanos y hermanas, nuestra deuda, la penalidad por el pecado que teníamos con Dios, sino que la acusación de Satanás quedó silenciada, desmentida. Muestra las verdaderas intenciones, familia. Evidencia A ha sido presentada en este juicio cósmico. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la evidencia para desmentir todo lo que Satanás había dicho y lo que había acusado a Dios. Hermanos y hermanas, la polémica se acabó. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo dijo que cuando yo fuese levantado, cuando el ser humano, hermanos y hermanas, quede expuesto ante la cruz del Calvario, el corazón se derrite ante tan gran sacrificio y tan grande amor que Dios tiene por la humanidad. No solamente el sacrificio del Hijo, el Creador, que se hizo un ser humano, pero imagínate el sacrificio del Padre por entregar y sacrificar al Hijo por nosotros. Amén. Qué grande amor, qué gran entrega. Y la Biblia dice que este es el Evangelio eterno. Porque por el resto de la eternidad estaremos estudiando y disfrutando de conocer el amor de Dios por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y desde antes de la creación del mundo, la Biblia dice que ya esto estaba pensado en la mente de Dios. Dios, desde antes de haber creado, ya Dios se estaba deleitando en salvarte a ti y salvarme a mí. Ya Dios se estaba regocijando antes de crear, sabiendo lo que iba a pasar, de gozarse y saber que sus hijos y sus hijas iban a tener una segunda oportunidad para poder morar nuevamente con Él, a pesar de lo que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos leen? Ahora, ¿cuál es el próximo mueble? Esto es apenas el primer mueble. Y yo estoy calentando. No me da tiempo a entrar en todos los detalles. Pero ahora, ¿cuál es el próximo mueble del santuario? ¿El qué? El lavacro. Más adelante en la semana vamos a ver que el lavacro representa, hermanos y hermanas, la resurrección de Jesucristo. Amén. El altar de sacrificio representa la muerte de Cristo. El lavacro representa ¿qué?
cuando Cristo resucita de la muerte y vence la muerte y el pecado por medio de su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora noten algo. Si usted pasó por el altar de sacrificio la muerte de Cristo, el lavacro, la resurrección de Cristo, eso ocurre en el patio, aquí en la tierra. Pregunta, según el orden del santuario, ¿dónde tiene que ir Cristo ahora? Ya pasó por el altar de sacrificio, ya resucitó el lavacro, ahora ¿por dónde tiene que pasar? Por el lugar santo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 1. Las primeras dos fases del santuario ocurrieron aquí en la tierra. Cristo viene como cordero, se hace creación. Muere en la cruz del Calvario y ahora ¿qué? Resucita. Y al resucitar, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir al lugar santo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Miren, el libro de Apocalipsis tiene 7 visiones. Cada visión del libro de Apocalipsis comienza con una escena del santuario. Una visión, cada escena, cada visión tiene una introducción que comienza con un aspecto del santuario, donde el libro de Apocalipsis básicamente es Cristo caminando por medio del santuario celestial. Y se lo voy a probar ahora. Apocalipsis capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí oí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Brinquemos al versículo 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto que vi. ¿En dónde están los candeleros de oro? En el lugar santo. Yo tengo un sermón completo de esta visión de Apocalipsis 1. Preciosura, quizás otra vez venga y se los dé. Note lo que dice. Y en medio de los 7 candeleros, ¿a quién? A uno semejante a quién? Al Hijo del Hombre que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. ¿Cómo está vestido? ¿Cómo está vestido Cristo? Como sacerdote. Amén. Ahora, ¿será que esto está ocurriendo en el santuario terrenal? ¿Será que esto es Cristo en el santuario terrenal? Le voy a mostrar que no. Noten, primera evidencia es que el libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 90. No puede ser el santuario terrenal. ¿Por qué? Porque el santuario terrenal había sido destruido por los romanos en el año 70. Por lo tanto, el santuario terrenal no existía ya. Ahora miren, para probarle bíblicamente cómo esto no está ocurriendo en el santuario terrenal, sino en el santuario ¿cuál? Celestial. Noten lo que dice en el versículo número 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Y aquí está la clave: el que vivo y estuve ¿qué? Mas que he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Cristo? Juan, yo soy el Señor, el que tú viste en la cruz del Calvario, el que tú viste. Yo soy aquel que resucitó. ¿Y me estás viendo en dónde? ¿Cómo sabemos que esto ocurrió después de la resurrección de Cristo? Porque él dijo que yo vivo y estuve, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Juan está viendo a Jesucristo entre medio de los candeleros en visión en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren ver otra prueba? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Ay. A mí me encanta esto. Es que esto es una sabrosura estudiar la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, por favor. Vayan conmigo. Cuando estén ahí, digan amén. Esto no puede estar, hermanos y hermanas, ocurriendo en el santuario terrenal. Se lo voy a mostrar nuevamente. Apocalipsis capítulo 8. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de ¿qué? ¿Dónde se utilizaba el incensario de oro? Con el incensario. Sigue diciendo. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Noten aquí, sobre el altar de oro que está ¿dónde? Delante del trono. Le hago una pregunta. ¿Cuál es el altar de oro que está al frente del trono? El altar de incienso. ¿Están conmigo? Porque detrás del velo que quedaba
el arca del pacto, que es el trono. Entonces de frente, aunque está el velo, ahí queda ¿qué cosa? El altar de incienso. Noten lo que dice aquí, versículo número 4. Del altar de oro que estaba delante del trono, versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó al cielo. ¿Dónde lo arrojó? Si el ángel toma el incensario y lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra, ¿en dónde está este altar de incienso? En el santuario ¿qué? Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Desde allá arriba entonces es que Cristo toma y lanza el fuego a la tierra. Y eso tiene un estudio sabroso también interesantísimo. Pero ¿me están entendiendo, familia? Este santuario no puede estar en la tierra. Este es el santuario conde en el cielo, el mismo que Dios le había mostrado a Moisés. ¿Cuántos dicen amén? No puede estar ocurriendo esto porque el incienso se tiró a la tierra. ¿Viene de dónde? Desde el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero pregunta, ahora pasamos del lugar santo ¿a dónde? Al lugar, pero no podemos pasar. ¿Por qué no podemos pasar del lugar santo al lugar santísimo? Porque ¿qué había en el santuario terrenal? Un velo. La profecía enseña que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo que estaba ahí para protegernos a nosotros, la humanidad, de la divinidad, quedó ¿qué? Quedó rota, rasgada en ese mismo momento. La pregunta es, ¿qué representa el velo? ¿Qué representa el velo donde la sangre o los pecados caían sobre el velo, caían sobre ella? Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice así: así que teniendo libertad, hermanos, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a nosotros a través del velo. Esto es ¿qué cosa? Por su sangre. ¿Qué representa el velo? El velo representa la carne de Cristo, la humanidad de Cristo que fue ¿qué? Que fue rasgada. ¿Por quién? Por usted y por mí. Esos pecados que caían sobre el velo, donde Dios está diciendo, tráeme tu pecado y yo me voy a encargar de él. Tráeme tu suciedad y yo lo voy a tomar y me lo voy a tirar encima. ¿Para qué? Para luego tener que rasgar la misma carne de Cristo para morir. ¿Para qué? ¿Qué representa que la carne de Cristo quedó rasgada y el velo quedó rasgado? Significa que ahora ya no hay separación entre la divinidad y la humanidad. Cristo ha roto la separación y Cristo ha traído reconciliación entre Dios y la humanidad para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que representa la muerte de Cristo. Cristo tomó el lugar nuestro. ¿Para qué? Para poder llevarnos a Dios. Y dice que Él está en la presencia de Dios y ahí estamos nosotros todos sentados con Él. Toda la humanidad está representada en Cristo Jesús en el santuario celestial. Y por eso dice Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos que ese velo que dividía la humanidad de Dios quedó rasgada. Ya no hay separación, sino ahora usted y yo podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y ahora sí entramos al lugar santísimo. Pregunta: ¿aparece el lugar santísimo, el arca del pacto, en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis 11, 19. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 11, 19. Noten lo que dice aquí. Apocalipsis 11, 19. Dice así: y el templo de Dios fue abierto en la tierra. En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Amén. El arca del pacto, ¿por qué? Porque ahí está confirmado por la sangre de Cristo, la reputación de Dios, la reputación de Cristo, la reputación del Padre, la reputación del Espíritu Santo, de que ¿qué? De que Dios hizo un pacto en que iba a redimir a la humanidad del pecado. Y ahí está el trono diciendo que ¿qué? Yo estoy sentado en este trono y yo voy a cumplir todas mis promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué santuario está mirando Juan?
en el santuario celestial. Y si está mirando el arca del pacto, ¿qué está mirando Juan? El trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la pregunta es entonces, ¿y en dónde está Jesús ahora mismo? ¿Qué está haciendo Jesucristo ahora mismo? Noten, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza y se ha sentado ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está Cristo ahora mismo, hermanos y hermanas? Intercediendo a favor tuyo y mío ante el trono celestial. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una cosa que a veces le pasamos por encima a este versículo. Una parte crucial de este versículo que no podemos mirar por encima. ¿Y qué dice? Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreciando la vergüenza. Yo era un no creyente, llámele ateo, llámele como usted le quiera. A mí no me importaba saber de Dios. Y cuando yo me encuentro un día con un libro que me presenta las evidencias extra bíblicas de que lo que la vida de Cristo Jesús y lo que dice la Biblia verdaderamente ocurrieron, historiadores griegos, romanos, judíos, paganos, confirmando lo que dice la Biblia de la vida de Cristo Jesús y cómo Él murió, eso me impactó. ¿Por qué? Porque dije, ¿por qué un hombre haría eso? Si Él fuera un mentiroso, hermanos y hermanas, tan pronto los romanos le peguen el primer latigazo, me voy. Yo no voy a pasar por esto. Si Él fuera un falsante, un mentiroso, no pasa por lo que pasó, porque Cristo fue el hombre más torturado en la historia de este mundo. Y en mi mente incrédula yo dije, ¿por qué un hombre pasaría por eso? ¿Por qué haría algo así? Eso no tiene sentido humano. O este hombre es un loco, o este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Y la pregunta, ¿cómo fue que Cristo soportó la pela de los judíos, la pela de los romanos y lo que pasó en la cruz? El hombre más torturado en la historia de la humanidad. ¿Cómo fue que Él soportó? Ahí dice, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Cada vez que a Cristo le pegaban un puño en la cara, cada vez que le martiriaban la corona de espinas y se la clavaban en el cerebro, cada vez que lo maltrataban, cada vez que los romanos le pegaban los latigazos, que los pedazos de carne le salían volando, cada vez, hermano y hermana, que tuvo que cargar y arrastrar después de todo lo que había pasado, cargar esa cruz y luego tener que sufrir en esa cruz y ser crucificado. ¿Cómo fue que soportó eso? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Saben por qué? Porque el Padre, los ángeles le dijeron a Cristo, Cristo, aguanta, soporta. Cristo, el Padre le mostró, dice Isaías 53, la aflicción que iba a tener que pasar, pero el gozo que iba a tener al verle el rostro de todos los resucitados y redimidos en aquel glorioso día cuando Él regresa en poder y gloria. El gozo delante de Él fue el ver el rostro tuyo y mío aquel día cuando Él regresa y todos los resucitados y todos parados en el mar de vidrio cantando el cántico del Cordero y dándole gloria a Dios por haber dado su vida por nosotros. Eso fue lo que hizo que Él aguantó, ver el rostro de cada uno de aquellos que se van a salvar, de cada uno de aquellos que van a ser redimidos. Él aguantó todo eso. ¿Por qué? Porque se estaba deleitando en saber que por medio de su sacrificio tú ibas a poder llegar al reino de los cielos. Por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Y por eso dice en 1 de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para traernos a Dios. El santuario es el plan de salvación donde Cristo pasa y nos está mostrando el camino que Él recorrió
para regresar a la presencia del Padre. ¿Para qué? Para entonces llevarnos a nosotros también de regreso a la presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Es el servicio y la obra de Dios en levantar al ser humano y llevarlo de regreso a la presencia de Dios. ¿Y dónde comienza ese plan de salvación? Empieza en el altar de sacrificio, que es ¿qué? La cruz del Calvario. Hermano y hermana, el plan de salvación no termina en la cruz del Calvario. El santuario enseña que el plan de salvación apenas comienza en la cruz del Calvario. Amén. El santuario completo nos enseña cada paso para llevarnos de regreso a la presencia de Dios. Y quizá usted se pregunta, ¿y por qué a mí nunca me habían enseñado eso? Yo estoy en la iglesia, a mí nunca me hablaron de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque dice Apocalipsis capítulo 13 que la bestia de Apocalipsis pisotea el santuario. ¿Por qué usted cree que la bestia, que es el instrumento de Satanás, pisotea el santuario? Para que nadie sepa cuál es el camino de regresar a la presencia de Dios. Amén. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios todavía con nosotros. Y gloria a Dios que miramos y vemos a la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos el gran amor de Dios para empezar el proceso de reconciliación entre la humanidad y Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Les termino con una historia. Esto pasó hace unos años atrás en la Florida. Si alguien conoce la Florida es un pantano plano, no hay ni un lomito ahí en Florida. Entonces yo viví ahí varios años. Y dice este niño a su mamá: mami, quiero irme a correr, a jugar con mis amigos. Y la mamá le dice: hijo, ten cuidado porque el pantano es peligroso. ¿Qué hay en los pantanos? Caimanes, cocodrilos. Y el niño salió corriendo para jugar con sus amigos. Al rato se escucha el grito. Y la madre conoce el grito de su hijo. ¿Cuántas madres conocen los gritos de sus hijos? ¿Verdad que sí? Y esa madre salió corriendo para ver qué es lo que pasaba. Y cuando vio, ¿qué pasaba? Un cocodrilo tenía a su hijo por la pierna y lo estaba arrastrando adentro del pantano. ¿Para qué? Para ahogarlo y comérselo. ¿Y qué hace esa madre? Como cualquier madre haría. Agarró a ese muchacho por los brazos y empezó un tira y jala. Esto es una historia verídica. Un tira y jala, la mujer jalando y el cocodrilo y el niño gritando a toda boca y la madre gritando y jalando y peleando. Gracias a Dios un vecino escuchó el escándalo y salió con su escopeta. ¡Pum! Le pegó un tiro al cocodrilo y lo mató. Al niño lo tuvieron que llevar corriendo de emergencia, su pierna destrozada completamente. Lo llevan al hospital, estuvo en el intensivo casi una semana, perdió la pierna. Esta historia fue noticia nacional. Todo el mundo lo había escuchado. ¿Y qué pasó? Vienen unos reporteros a investigar porque todo el mundo se había enterado. Y el camarógrafo le dice al reportero: oye, antes de entrar para entrevistar al niño, oye, ese muchachito tiene la sonrisa más grande y más alegre que yo he visto en mi vida. Después de esta tragedia, pregúntale al final de la entrevista por qué está tan feliz. El reportero y el camarógrafo entran y después de hacerle la entrevista, le dice el reportero: te tengo una pregunta más. Sí. ¿Por qué tú estás tan alegre? Yo nunca he visto un niño más feliz y más alegre que tú. ¿Por qué perdiste la pierna? No vas a poder correr bicicleta, no vas a volver a poder jugar. Tu vida va a ser completamente cambiada de ahora en adelante. ¿Por qué estás tan feliz? Y el niño con la sonrisa de cara a cara lo miró a la cámara y dijo: el problema es que ustedes están mirando las cicatrices que hay en mis piernas, pero lo que ustedes no están mirando son las cicatrices que llevo en la mano, porque mi mamá nunca me soltó. Amén. Mami nunca me soltó y por eso, gracias a mi mamá, no tengo una pierna, pero estoy vivo gracias a mi mamá. Hermanos y hermanas, Satanás trató de arrancar la humanidad de los brazos de Dios. ¿Y qué hizo? Cristo se puso entre medio y Cristo tomó la paga del pecado, la penalidad por el pecado, que es la muerte eterna, y tomó nuestro lugar. ¿Para qué?
para que pudiéramos nosotros tener vida eterna y reconciliación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la cruz del Calvario. Y le pregunto en esta noche, ¿cuántos quieren decirle: Señor, gracias por tomar mi lugar, gracias por tomar nuestro lugar y darnos una segunda oportunidad para poder regresar a la presencia del Padre? Póngase en pie si usted le quiere decir: gracias, Señor, gracias, Cristo, gracias, Señor, porque a pesar de lo terrible que somos, a pesar de los pecadores que somos, a pesar de lo desastroso que íbamos a hacer, tú sabías todo eso desde antes de la fundación del mundo, y aún así decidiste entregarte por nosotros. Qué grande es el amor de Dios por la humanidad. Amén. Y no me puedo ir de aquí sin aprovechar esta oportunidad a llamar a alguien en esta noche a la luz de el plan de salvación, el origen, el comienzo. Alguien que diga: yo no sabía cuán grande era el amor de Dios por mí, y yo quiero poner mi vida en las manos de Dios, en esas manos manchadas de sangre, en esas manos llenas de cicatrices, que lo dio todo por ti. Pregunto en esta noche: ¿será que hay alguien que por primera vez quiere decir: yo quiero caminar con Dios, yo quiero empezar a caminar con ese Dios que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario, y quiero empezar una nueva vida con Él? Quiero entregarle mi vida al Señor y prepararme para ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Será que hay alguien aquí que conoce y sabe que Dios te está llamando hace mucho tiempo y has estado aguantando tu decisión, pero Dios te está llamando hoy a decir: ven, mira cuánto te amo, mira cómo hago por ti? O quizás hay alguien aquí que anteriormente había caminado con Dios en algún momento de su vida, se alejó y se fue al mundo, y hoy el Señor te está llamando para que regreses. Te llamo a ti, hermano y hermana, que sabes que Dios te está llamando y todo lo que Dios hizo por ti, y te quiere dar la oportunidad en esta noche de decir: tú lo diste tu vida por mí, y ahora yo voy a dar mi vida por ti, y yo quiero entregarte mi vida y prepararme para ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Será que hay alguien en esta noche que quiere dar ese primer paso y decir: yo quiero? Levanta la mano ahí en donde estás en esta noche. Levanta la mano esa primera persona que quiere decir en esta noche: yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Él lo entregó por mí. Gloria a Dios. Mire la joven que viene por aquí al frente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta noche que quiere decir: yo no necesito micrófono, pero por si acaso? Ese es el enemigo tratando de desviarnos, de que quites tu mente de la decisión más importante de tu vida, mirando la entrega de Dios por tu vida y cómo Dios lo ha hecho todo y lo ha dado todo. Dios dio lo mejor, todo lo que tenía, que era su Hijo, para darte a ti una oportunidad a una nueva vida. Y Dios te está llamando a ti a que le des ahora tu vida a Él. Públicamente, Él se entregó, pasó la peor humillación en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para que tú públicamente pudieras decir: yo también quiero sacrificar y entregarle mi vida al Señor Jesucristo en esta noche. Levanta la mano ahí en donde estás. Gloria a Dios. Allá hay otra joven. Pase aquí al frente, manita. Ven para aquí al frente. ¿Quién más quiere? Quiero orar por ustedes. Quiero orar por usted. Venga, no tenga miedo. ¿Alguien más en esta noche que quiere decirle: Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pase aquí al frente. Ven, hermanito. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes porque ustedes están tomando la decisión más importante. Ayer la decisión fue dar ese primer paso de decirle: yo quiero darle una oportunidad a Dios. Pero hoy ahora estoy haciendo un llamado más profundo, donde estoy diciendo: no, es tiempo de entregarle mi vida al Señor. Ya el Señor me mostró hace mucho, y especialmente hoy confirmado, cuánto te ama, cuánto lo ha dado todo por ti. Y lo que te está diciendo a ti es: ahora toma un paso de fe y ven, dame tu vida. Yo di mi vida por ti, ¿y qué te pido a cambio? Ven, entrega tu vida a mí y dalo por mí. Amén. Entrégalo todo al altar como yo lo entregué por ti, y ven y pasa aquí al frente y dile: Señor, ¿cómo resistirme a un amor tan grande y tan poderoso?
cómo resistirme a la magnitud de la paciencia, de la misericordia y de la bondad de Dios por nosotros. ¿Cuántos dicen amén por estas almas que están aquí al frente? Pero no quiero irme todavía. Todavía hay más personas. Ven, hermano y hermana, no sigas peleando. No tienes nada que perder y todo para ganar. Ya el mundo le diste la oportunidad y mira lo que el mundo ha hecho contigo y con tu vida. ¿Qué te cuesta ahora decirle, ¿sabes qué? Yo quiero caminar con Cristo. Yo quiero darle a Él la oportunidad de que entre en mi vida, de que entre en mi matrimonio, de que entre en mi hogar, de que entre en mi negocio, de que entre y de que Él sea el que Él sentado en el trono de mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien más que quiere pasar en esta noche y decir, yo quiero prepararme para ser bautizado y entregarle mi vida al Señor Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Ven, ven y únete a este grupo lindo que esta noche han dicho, el poder del amor es más poderoso que el poder de este mundo. Amén. El amor de Dios lo constriñe todo. El amor de Dios rompe todo. Dice la Biblia que Dios, ¿qué hizo? Que Dios puso enemistad entre la humanidad y Satanás. Génesis 3:15. Vamos a estudiar eso más adelante. Dios puso enemistad entre Satanás y la humanidad. ¿Por qué? Porque después de la caída había armonía entre nosotros y Satanás. Y dice la Biblia que Dios va a poner enemistad y romper ese lazo. Hermanos, ¿saben cuál es el lazo que rompe la armonía que existe entre la humanidad y el pecado y Satanás? Es la cruz del Calvario. La cruz del Calvario rompe con el poder de Satanás, rompe con las garras y la esclavitud. Y dice que ahora en Cristo Jesús, Dios ya pagó por mi culpa, Dios pagó por mi pecado y ahora me está diciendo, ven, camina conmigo, que te voy a llevar de regreso a la presencia del Padre. Amén. Ven, da este paso de fe, este primer paso en el santuario para empezar nuestro camino de regreso a la presencia de Dios. Cristo te dice, ven, que ya yo vencí a Satanás en la cruz del Calvario, lo vencí cuando resucité y ahora quiero vencerlo en tu vida también. Y quiero que tú tomes esa decisión y pase aquí al frente. ¿Cuántos dicen amén? Pero sé que hay más. Hay personas aquí que antes caminaron con Dios, antes estaban en la iglesia y se apartaron y se alejaron. Y Dios ahora te está llamando a decir, es tiempo de que regreses. Ya el mundo te dio las bofetadas y los golpes que te iba a dar y te diste cuenta que el mundo no tiene nada que ofrecer más que malos ratos, problemas y placeres pasajeros. Pero Dios te quiere dar una paz y una vida abundante que nadie ni nada te lo puede dar en este mundo. Amén. Por eso quiero darle una oportunidad a alguien más que pase aquí al frente. Alguien más, gloria a Dios, por ahí viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir en esta noche? Yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Él lo dio todo por mí y yo quiero darlo todo por Él. Y le entrego mi vida.